Buen día a otro tutorial de repaso sobre la sustitución trigonométrica. Bueno, antes de comenzar, vamos a revisar los tres casos que se utilizan para realizar sustitución trigonométrica. Podemos ver el primer caso que dice que es raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado, el segundo caso que es x cuadrado menos a cuadrado y el tercer caso que es a cuadrado menos x cuadrado. ¿Qué es lo difícil a la hora de resolver ejercicios? Es hacer los triángulos para poder resolver los problemas. ¿En qué nos vamos a basar? En el teorema de Pitágoras. Si nos vamos al primer caso, si se fijan, si tenemos x cuadrado más a cuadrado y nos vamos al teorema de Pitágoras, vemos que la hipotenusa es a cuadrado más b cuadrado. Los dos son positivos, en este caso también los dos son positivos, por ende este caso es como si esto fuera igual a la hipotenusa. Entonces en el triángulo vamos a poner que esto es igual a x cuadrado más a cuadrado. Ok, ya tenemos la hipotenusa, solo tengo que saber dónde vamos a poner los catetos. Entonces yo tengo mi triángulo que dice C es la hipotenusa, A el lado opuesto y B el lado adyacente. Entonces podemos poner aquí que el lado opuesto va a ser igual a X y el lado adyacente va a ser igual a A. Ya encontramos nuestro primer triángulo cuando tenemos nuestro primer caso, x cuadrado más a cuadrado. ¿Qué sucede cuando tenemos este caso? Pues es lo mismo, nada más que ya en este caso la hipotenusa no sería toda la raíz, sino el valor de c, en este caso el valor de x. Entonces la hipotenusa en este caso es x, ¿verdad? Porque es el número positivo que está en la raíz. Ahora, ¿qué falta? Determinar lado adyacente y la hipotenusa. Entonces, si se fijan, toda esta función me dice que es igual a el lado adyacente. Entonces aquí va a quedar x cuadrado menos a. Okay, recuerden que por Pitágoras es hipotenusa menos lado adyacente. Okay, el lado opuesto es igual a hipotenusa entre el lado adyacente. Entonces aquí tenemos ya la hipotenusa, que es x cuadrado. El lado adyacente va a ser igual a a. Y el lado opuesto, ¿a qué va a ser igual? El lado opuesto va a ser igual a todo este término de acá, ¿verdad? X cuadrado menos a cuadrado. Y nuestro último triángulo, pues si se dan cuenta, aquí tenemos invertido el teorema. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso x ya no sería la hipotenusa, siempre va a ser el valor positivo de la hipotenusa. Entonces en este caso la hipotenusa va a ser igual a a. Ok, encontrando la hipotenusa podemos usar cualquiera de estos dos valores como todo este valor de referencia. Yo lo voy a poner como ya encontramos en este lado opuesto. En este lado adyacente voy a poner la raíz, que va a ser igual a cuadrado menos x cuadrado. Ok, y al lado opuesto le voy a llamar x. Ok, esos son los tres triángulos con los tres casos para la hora de resolver nuestros problemas. Ok, tenemos nuestro siguiente ejercicio con otro caso diferente, ¿verdad? Si se fijan, esto es igual al tercer caso. Entonces nos vamos al triángulo que hicimos del tercer caso y ¿qué es lo que nos dice? Recordemos que el tercer caso nos dice que este valor es el que va a ser la hipotenusa, el valor positivo es el que va a ser la hipotenusa. Entonces no va a ser 36, sino que va a ser la raíz cuadrada de 36 es 6, ¿verdad? Ahora, ¿cuál vamos a escoger de cuál? Ya habíamos dicho de que el lado opuesto va a ser
x y el lado adyacente va a ser 36 menos x cuadrado. Vamos a tomar en cuenta toda la raíz, ¿verdad? Según lo que hicimos al principio, ¿verdad? Recuerden, la hipotenusa siempre va a ser el positivo. Si aquí hubiera sido un más, no hubiera habido problemas, toda la raíz hubiera sido la hipotenusa. Pero en este caso tenemos un menos aquí. Recordemos que la hipotenusa, entonces en estos casos siempre va a ser el mayor y el positivo, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Encontrar las funciones trigonométricas. Seno del ángulo, coseno del ángulo, tangente del ángulo. Seno del ángulo dijimos que es opuesto sobre hipotenusa, entonces me va a quedar x sobre 6. Coseno del ángulo me va a quedar a raíz de 36 menos x cuadrado sobre 6. Y la tangente me va a quedar opuesto sobre adyacente. Si se fijan, en la tangente me queda el mismo valor que tenemos en la función. Entonces esto lo vamos a tomar en cuenta más adelante. Ok, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que encontrar el diferencial del ángulo, siempre con respecto al diferencial de x, pero para eso tenemos que derivar una de estas funciones. ¿Cuál de las funciones que ven aquí es más fácil de derivar? Esta se ve que es muy difícil, entonces esta no. Esta también se ve que es muy difícil, entonces tampoco. Entonces la que tiene menos valores y más fácil de derivar es esta, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el seno del ángulo va a ser igual a x sobre 6. Este que está dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando. Entonces me va a quedar 6 seno del ángulo igual a x. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a encontrar el diferencial de x. ¿Cómo lo encontramos? Derivando esta función. ¿Okay? El 6 va a quedar aquí. Derivada de seno es igual a menos coseno. Menos coseno, ¿verdad? Todo esto va a estar con respecto al diferencial de teta. ¿Okay? Pasamos del diferencial de x a diferencial de teta. Entonces me va a quedar menos 6 coseno del diferencial del ángulo igual al diferencial de x. Ok, si se fijan, ya tenemos nuestros dos valores a sustituir. Ya tenemos el valor de dx, que es este de aquí. Si se fijan, esta función ya dijimos anteriormente de que es esta misma función de la tangente. Solo lo vamos a sustituir. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Ya dijimos que la tangente es la misma función de aquí, entonces la integral va a ser la tangente del ángulo por el diferencial de x, que ya dijimos que el diferencial de x era menos 6 coseno del ángulo delta ángulo, ¿verdad? Recuerden, esto es multiplicación, no es resta, ¿verdad? Entonces, esta constante que tenemos aquí la podemos sacar fuera de la integral. Me va a quedar menos 6 tangente del ángulo por coseno del ángulo del ángulo. Okay. Una vez que tenemos eso, vamos a tratar de simplificar para tener una integral conocida, ¿verdad? Entonces tenemos menos 6, porque tangente y coseno, tangente por coseno, no hay ninguna fórmula en la tabla de integración que nos pueda ayudar. Entonces, ¿qué podemos decir? Tangente, que es igual a seno del ángulo entre coseno del ángulo por coseno del ángulo de teta. ¿Okay? ¿Qué podemos hacer aquí? Cancelar los cosenos. Entonces al final solo me va a quedar menos 6 la integral de seno.
¿Y la integral de seno a qué es igual? Bueno, la integral de seno dijimos que era coseno, ¿verdad? Según las tablas es coseno del ángulo más la constante de integración. Ok, pero aquí el ejercicio no ha terminado porque tenemos que volver a encontrar, a sustituir esta función. Entonces, el seno del ángulo habíamos dicho que va a ser igual a x sobre 6, ¿verdad? Lado opuesto sobre hipotenusa. El coseno iba a ser igual a raíz de 36 menos x cuadrado, todo esto entre 6, ¿verdad? Entonces, esto lo sacamos al principio. Entonces, este valor de coseno, este valor de 36 menos x cuadrado al 6, lo vamos a sustituir en la respuesta que nos dio. Esto me va a quedar a menos 6 por raíz de 36 menos x cuadrado sobre 6 más c. ¿Qué va a pasar aquí? Los 6 se van a cancelar y al final solo me va a quedar raíz de 36 menos x cuadrado más c. Esta es la respuesta. Ok, en otras palabras, solo hay que aprenderse la forma de sustituir los triángulos y las funciones trigonométricas, ¿verdad? Bueno, tenemos nuestro primer ejemplo. Si nos fijamos en el denominador, tenemos el primer caso sobre las sustituciones trigonométricas. ¿Qué es lo primero que vamos a resolver? Es el triángulo para determinar cuáles van a ser nuestras funciones. Entonces tenemos que nuestro triángulo, si recuerdan, ya resolvimos cómo me va a quedar, ¿verdad? Ya sabemos que este va a ser la hipotenusa. Ok, ya sabemos que este va a ser mi lado opuesto y este va a ser mi lado adyacente. Entonces este me va a quedar x y este me va a quedar 3. ¿Por qué x y 3? Recuerden de que la función es c igual a al cuadrado más b al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si yo pongo que c es igual a x al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿ok? Este va a ser mi lado opuesto y el 3 va a ser mi lado adyacente. Ya esta función concuerda con la que tenemos aquí. ¿Qué procedemos a hacer ahora? Sacar las funciones trigonométricas, ¿verdad? Entonces el seno del ángulo, ¿a qué va a ser igual? Lado opuesto entre hipotenusa. ¿Okay? ¿Cuál es el lado opuesto? X. Entre la hipotenusa, que es x cuadrado más 9. ¿Okay? Si nos fijamos, la función seno es igual a la misma función de la integración. Este es un dato muy importante que lo vamos a usar más adelante. Ahora tenemos coseno de teta igual a lado adyacente sobre hipotenusa. Va a ser igual a 3 sobre raíz de x cuadrado más 9. Y la tangente del ángulo es opuesto sobre adyacente. Esto es igual entonces a x sobre 3. ¿Por qué saqué las tres funciones trigonométricas? Porque necesitamos encontrar el diferencial del ángulo teta con respecto a x, ¿verdad? ¿Y cómo se saca eso? Bueno, tenemos que derivar una de estas funciones. La pregunta sería, ¿cuál derivaríamos? Bueno, obviamente la que sea más fácil de derivar para nosotros. En este caso, la tangente es la que tiene menos valores. Entonces, nosotros vamos a decir que la tangente de teta va a ser igual a x sobre 3.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el valor de x. Entonces este que está dividiendo va a pasar al otro lado, multiplicando. Me va a quedar 3 tangente del ángulo igual a x. Ok, ya encontramos el valor de x. ¿Qué vamos a hacer ahora? Necesitamos encontrar algo que me pueda convertir este diferencial de x en un diferencial de teta. Entonces yo voy a poner que entonces que el diferencial de x va a ser igual a ¿qué? A la derivada de esta función. 3 lo bajamos, la derivada de tangente es igual a secante cuadrado del ángulo del diferencial del ángulo de x. ¿Ok? Bueno, tenemos el diferencial y ya sabemos que la integral es x entre raíz cuadrada de x cuadrado más 9. Esto ya dijimos, si recuerdan, esta función x cuadrado entre raíz de x cuadrado más 9, esto era igual al seno del ángulo. ¿Ok? Esto es igual a seno del ángulo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a sustituir todo esto en esta integral. Esta es nuestra integral o nuestro ejercicio y lo único que vamos a hacer es sustituir este de x por este de x y esta función con esta función. Entonces al final me va a quedar integral de esto, me va a quedar seno de teta. Esto es igual a seno de teta. Y d de x ya dijimos que me va a quedar, esto de aquí me va a quedar a 3 secante cuadrado de teta de teta. Okay. Podemos sacar este 3 fuera de la integral. Me va a quedar seno de teta secante cuadrado de teta de teta. Si observan, todavía no integramos, solo estamos arreglando términos. Okay, ¿qué más podemos hacer? Podemos simplificar ese secante. Ya sabemos que el secante es igual a 1 sobre coseno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 3 seno del ángulo por 1 sobre coseno cuadrado del ángulo con el diferencial del ángulo. Este va a pasar a multiplicar con el 1 y al final me va a quedar seno de teta y lo podemos dividir entre un coseno de teta, ¿verdad? Por 1 sobre coseno de teta. ¿Ok? ¿Cómo hicimos esto? Si tenemos 1 sobre coseno cuadrado de teta, esto es igual a que tuviéramos 1 sobre coseno por 1 sobre coseno, ¿verdad? Eso fue lo que hicimos aquí. Solo multiplicamos, solo vinimos a dividir uno de estos dos que habían aquí, uno abajo de ese, ¿verdad? Y dejamos otro arriba. Al final, ¿cómo me va a quedar? Tenemos 3 seno sobre coseno es igual a la tangente del ángulo por la secante del ángulo de teta. Bueno, entonces esta ya es una función conocida en las integrales. La integral de tangente secante, según las tablas, esto es igual a 3 secante del ángulo, ¿verdad? Todo esto más la constante de integración. Entonces esto me va a quedar 3 secante del ángulo más c. Pero ¿qué pasa? El ejercicio no está terminado. ¿Qué sucede? Este secante del ángulo tenemos que volverlo a poner en funciones de x. Si recordamos al principio que sacamos nuestras funciones trigonométricas, dijimos que el seno del ángulo era opuesto sobre hipotenusa y el coseno del ángulo era adyacente sobre hipotenusa. Entonces la secante es igual a ¿qué? Si el coseno es opuesto adyacente sobre hipotenusa, la secante va a ser hipotenusa sobre adyacente. Recordemos que la secante es el inverso del coseno. Entonces esto va a ser igual a raíz cuadrada de x cuadrado más 9
sobre 3. Entonces, este valor lo vamos a sustituir aquí. Esto me va a quedar a 3. Más 9 más c. Ok, solo sustituir el valor del secante por la función trigonométrica que encontramos aquí, ¿verdad? Este 3 se va a cancelar y al final esto va a ser igual a raíz cuadrada de x cuadrado más 9 más c. Y esta va a ser la respuesta.